La mañana se alza gris sobre la colonia, y el viento trae consigo un silencio que no es calma, sino aviso. En la casa de los Merino, el olor a café recién hecho se mezcla con la inquietud. Digna ha pasado la noche sin dormir. En sus ojos se nota el cansancio de quien sabe que una decisión puede cambiar el rumbo de muchas vidas. Joaquín, sentado frente a la ventana, intenta leer el periódico, pero las letras se confunden con el zumbido de la culpa. Ninguno lo dice en voz alta, pero ambos saben que lo que firmaron ha traído consecuencias imposibles de medir. De repente, un golpe seco en la puerta rompe la quietud. Digna apenas tiene tiempo de levantarse cuando la figura imponente de Damián de la Reina aparece en el umbral. No necesita anunciarse, su presencia es suficiente para que la habitación se llene de una tensión densa, casi física. ¿Puedo pasar?, pregunta, aunque su tono no espera respuesta. En realidad, ya ha entrado. Joaquín se levanta, intenta mantener la compostura, pero el temblor de su voz lo delata. Tío Damián, no esperábamos. Eso es evidente, interrumpe él, con los ojos brillando de furia contenida. ¿Saben lo que han hecho? ¿Tienen idea de lo que significa entregar el 51% de perfumerías de la reina a esos buitres franceses? Sus palabras caen como martillazos. Digna intenta explicarse, habla de presiones, de la necesidad de mantener los puestos de trabajo, de salvar lo que se pudiera. Pero Damián no la escucha, la rabia lo ciega. ¿Salvar? ¿Y a costa de qué? ¿De la dignidad? ¿Del legado de toda una vida? El eco de su voz retumba en las paredes. Joaquín, incapaz de soportarlo, da un paso adelante. Ya basta, tío, no fuimos los únicos. Usted también permitió que Gabriel manejara todo como quiso. El silencio que sigue es más violento que el grito. Por un instante, parece que Damián va a responder con un golpe, pero se contiene. Respira hondo y dice con frialdad: tienes razón. Yo también fui un idiota al confiar en la sangre equivocada. Luego se marcha sin mirar atrás. Digna se queda paralizada. No hay lágrimas, solo una sensación amarga de derrota. Joaquín golpea la mesa con el puño, impotente. Siempre igual. Cuando algo sale mal, el culpable soy yo. Su madre lo observa sin decir nada. En el fondo, sabe que él también tiene razón. Mientras tanto, en la tienda del pueblo, Tasio se esfuerza por mantener el ánimo frente a Carmen. Ella prepara unas cajas de jabón mientras él da vueltas sin encontrar palabras. No puedo creer que haya pasado, Carmen. Toda la vida trabajando para que la empresa siguiera en manos de mi familia, y ahora somos una sucursal francesa. Su voz suena quebrada, como si cada palabra le costara una parte del alma. Carmen lo mira con ternura. No es tu culpa. Sí lo es, replica él. Si hubiera sido más firme con mi padre, si hubiera entendido antes lo que tramaba Gabriel, quizás. Se detiene, incapaz de terminar la frase. Carmen se acerca y le toca el brazo. Tu padre te quiere, Tasio. Pero está herido, no por ti, sino por lo que perdió. Él asiente, aunque no está convencido. No sé si volverá a confiar en mí. Y si no lo hace, ¿qué me queda? Ella no responde. En ese silencio se adivina el miedo compartido. El de perder no solo la fábrica, sino también la identidad que los mantenía en pie. En la casa grande, Luz llega al dormitorio de Begoña con una sonrisa cansada. Buenas noticias, dice, dejando el maletín sobre la mesa. Te doy el alta, pero prométeme que vas a tomarte las cosas con calma. Begoña, sentada junto a la ventana, observa el jardín con aire ausente. No sé si sabré hacerlo, confiesa. Después de todo lo que ha pasado, estar quieta me resulta más difícil que moverme. Luz se sienta a su lado. Entonces al menos intenta respirar. Gaspar me ha hablado de un proyecto nuevo. Una cooperativa para producir su ungüento de piel. Podría ser una oportunidad para empezar algo desde cero, sin Gabriel, sin Damián, sin los fantasmas de siempre. Begoña la mira con una mezcla de curiosidad y duda. ¿Y crees que funcionará? Luz se encoge de hombros. No lo sé, pero prefiero fallar intentando que quedarme mirando cómo otros deciden por mí. Mientras tanto, en la cantina, Gaspar y Claudia viven el reflejo opuesto. Frente a un grupo de obreros escépticos, intentan explicar su idea de cooperativa, de independencia, de esperanza. Pero las risas irónicas de Chema cortan el ambiente. ¿Y quién va a comprar vuestros potingues? ¿Los franceses?, dice entre carcajadas. Claudia lo mira con desprecio. Nos reímos de todo lo que no entendemos, ¿verdad? Chema levanta las manos, burlón. Solo digo que soñar no paga las cuentas. Gaspar lo enfrenta. Tampoco la cobardía. Pero la discusión se disuelve sin resultado. Los obreros se marchan uno a uno,
dejando tras de sí el eco de su desconfianza. Claudia suspira, agotada. Cree que después de tanto sufrimiento la gente estaría lista para creer en algo nuevo. Gaspar la mira con compasión. El miedo es más fuerte que la esperanza. A unas calles de allí, David entra en la tienda donde Carmen atiende. Su presencia siempre trae un aire de nostalgia. Hay algo en su manera de hablar, en la forma en que la mira, que revive heridas antiguas. He venido por unos jabones, dice, pero ambos saben que no es verdad. Ella sonríe apenas, siempre encuentras excusas para volver. David baja la mirada. Supongo que sí. Desde que me separé, me cuesta acostumbrarme al silencio de casa. Uno termina buscando ruido donde puede. Carmen deja el envoltorio sobre el mostrador. A veces el silencio no es tan malo. Solo da miedo al principio. Él asiente, pero sus ojos se quedan fijos en ella, como si quisiera decir algo más. No lo hace. Paga y se va, dejando tras de sí un aroma de jabón y melancolía. En el hospital, Marta escribe en su diario. Las palabras fluyen como un desahogo necesario. Digna me lo contó todo. Ahora entiendo por qué Jesús murió aquel día, y por qué nadie quiso hablar. Pero saberlo no calma el dolor. Cierra el cuaderno con rabia, como si así pudiera encerrar el pasado. En ese momento, Pelayo entra y la observa en silencio. No puedes seguir guardando esto sola. Ella levanta la vista. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la perdone? Pelayo se sienta frente a ella. No, pero quizás debas hablar con ella. A veces el perdón no es por el otro, sino por uno mismo. Marta lo mira con lágrimas contenidas. No sé si puedo. Nadie sabe hasta que lo intenta, responde él, con esa calma que lo caracteriza. Luz, por su parte, busca a su marido en el laboratorio. Lo encuentra rodeado de frascos vacíos y papeles arrugados. Luis tiene la mirada perdida. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Dice sin mirarla. Que no sé si seguiré teniendo un lugar aquí. Los franceses no necesitan perfumistas como yo, solo técnicos que ejecuten órdenes. Luz se acerca y le acaricia el rostro. Te necesitan más de lo que crees. Pero si no lo hacen, nosotros seguiremos. No todo se acaba con un contrato. Él intenta sonreír, pero el gesto le sale torcido. Siempre fuiste más fuerte que yo. No, responde ella. Solo aprendí a resistir cuando tú me enseñaste a creer. En otro rincón de la colonia, Claudia charla con Carmen y Gemma, intentando infundir algo de optimismo. Quizás los franceses traigan algo bueno. Al menos, trabajo estable. Carmen niega con la cabeza. El trabajo sin respeto no es estabilidad, es esclavitud. Justo entonces aparece Teo, el hijo de Gemma y Joaquín. ¿Hablas de Raúl?, pregunta con inocencia. Claudia se queda helada. No, cariño, hablábamos de otra cosa, pero el daño está hecho. El nombre de Raúl flota en el aire como una sombra. Cuando el niño se va, Gemma le aprieta la mano. ¿Aún piensas en él? Claudia intenta sonreír, solo cuando respiro. Horas después, Damián llega al hospital para visitar a Andrés. Lo encuentra dormido, el rostro sereno, la respiración acompasada. Por un momento, la ternura vence a la ira. Se sienta a su lado, le toma la mano y susurra. Vas a salir de esto, hijo. Te lo prometo. Pero al salir de la habitación, el destino le prepara otro golpe. En el pasillo se cruza con Joaquín y Digna, que han ido a ver a Luz. El silencio entre ellos es insoportable. Joaquín baja la cabeza, Digna intenta sonreír, pero Damián no puede contenerse. ¿También vienen a ver lo que destruyeron?, dice con sarcasmo. Digna lo mira con tristeza. No todos los errores son maldad, Damián. No, pero algunos se parecen demasiado. La frase deja un eco helado. Luis, que acaba de llegar, intenta intervenir. Por favor, esto no es el lugar. Pero Damián ya se ha ido, arrastrando tras de sí su rabia y su desilusión. Esa noche, el rumor se extiende por toda la colonia. Gabriel de la Reina ha tomado un tren rumbo a París. Oficialmente, dice que va a impugnar la compra de Brossard, que no permitirá que los franceses controlen la empresa. Pero pocos le creen. En la estación, bajo la luz mortecina, Gabriel se despide con una calma extraña. No hay equipaje, apenas un maletín. Sus ojos, sin embargo, delatan un propósito que nadie comprende. Desde el andén, Damián lo observa partir. Que Dios te perdone, porque yo no puedo, murmura. El tren arranca, dejando tras de sí una estela de vapor y de incertidumbre. En la colonia, el sonido del silbato resuena como un lamento, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Mientras la noche cubre el pueblo, cada personaje queda atrapado en su propio silencio. Digna llora a solas, Luis bebe en el laboratorio, Tasio se encierra en la tienda sin hablar con nadie, y Begoña, desde su habitación,
Mira por la ventana hacia el horizonte donde el tren se pierde. Sabe que el viaje de Gabriel no es un adiós, sino una amenaza suspendida en el aire. En el despacho de Damián, las luces siguen encendidas. El patriarca, cansado, apoya la cabeza entre las manos. Perfumerías de la reina, murmura, como si pronunciara una plegaria rota. Afuera, la lluvia empieza a caer. Cada gota golpea los cristales como un recordatorio de que la libertad, ese sueño que todos persiguen, siempre tiene un precio. El amanecer llega tarde a la colonia. Un cielo color plomo se extiende sobre los tejados como una losa, y la bruma parece resistirse a abandonar las calles. Dentro de la casa grande, Damián sigue despierto. No ha pegado ojo en toda la noche. Frente a él, los papeles del contrato con Brossard permanecen abiertos sobre el escritorio, manchados con las sombras de la lámpara. En cada cláusula ve una traición distinta, una herida que no deja de sangrar. El tic-tac del reloj marca las horas con una cadencia insoportable. Damián levanta la mirada y la fija en el retrato de Catalina, su esposa, que cuelga frente a la chimenea. ¿Qué harías tú?, le pregunta en voz baja. El retrato, inmóvil, parece observarlo con compasión y reproche a la vez. Yo solo quería protegerlos, murmura, y por un instante la voz se le quiebra. Desde que Gabriel se fue, la casa entera parece haber envejecido. En el piso de arriba, Begoña se incorpora lentamente. Luz había insistido en que guardara reposo, pero su mente no conoce descanso. Se asoma por la ventana y ve cómo Damián sale al patio con el abrigo puesto, sin paraguas. Camina despacio, como si cargara con el peso de todos los errores del mundo. Begoña siente una punzada de ternura. En su interior, algo le dice que aquel hombre, tan severo y orgulloso, está más solo que nunca. Mientras tanto, en la casa de los Merino, Digna prepara el desayuno con movimientos mecánicos. Luis entra al comedor, con el rostro pálido y los ojos hundidos. No he dormido, confiesa, y se deja caer en la silla. He estado pensando en lo que dijo Damián. Digna le acaricia la mano. Tu tío está dolido, pero con el tiempo lo entenderá. Luis niega con la cabeza. No creo, lo que hemos hecho no tiene perdón. Ella suspira. Hijo, en esta vida nadie es inocente, ni siquiera los que creen estar del lado correcto. Joaquín aparece en ese momento, todavía con la misma rabia que la noche anterior. No podemos seguir justificando a ese hombre. Nos culpa de todo como si él no hubiera vendido antes su conciencia a Gabriel. Luis intenta detenerlo, pero Digna lo corta. Basta, si seguimos enfrentándonos entre nosotros, los franceses no necesitarán destruirnos. Lo haremos nosotros mismos. El silencio que sigue es amargo. Nadie responde, cada uno se hunde en sus propios pensamientos, conscientes de que las palabras ya no bastan. En el taller de la colonia, Gaspar limpia sus herramientas mientras observa cómo los obreros llegan uno a uno. Los saludos son fríos, cargados de desconfianza. Desde la entrada, Manuela lo mira con preocupación. No puedes seguir así, le dice en voz baja. No es tu culpa. Gaspar deja la llave inglesa sobre la mesa. Tal vez no, pero tampoco hice nada para evitarlo. Ella intenta sonreír. A veces no se puede evitar lo inevitable. Él suspira. Siempre hay una elección. Yo elegí callar. Sus ojos se pierden en el vacío, y por un momento parece envejecer 10 años. Fuera, los murmullos se propagan como fuego. Todos hablan del viaje de Gabriel, de su supuesta misión en París. Algunos lo ven como un gesto heroico, otros como una huida. Chema, siempre dispuesto a echar leña al fuego, comenta en la cantina. Dicen que va a vender lo que queda a los franceses y a dejar a los de la reina sin nada. Las risas de los hombres resuenan, pero detrás de ellas se esconde el miedo. Nadie sabe qué será de la fábrica, ni de sus empleos. En ese momento, entra Tasio. Su presencia impone silencio. Mira a Chema con una mezcla de desprecio y tristeza. Si tanto miedo te da perder tu trabajo, podrías empezar a trabajar mejor, dice con calma. Chema aprieta los dientes, pero no responde. Tasio continúa. Mi padre puede estar enfadado conmigo, pero no abandonará esta colonia. Y mientras quede un solo frasco de perfume con nuestro sello, seguiremos luchando. Las palabras suenan firmes, pero en su interior Tasio siente que miente. Porque por más que lo repita, él también teme que Damián ya no tenga fuerzas para seguir. En el hospital, Marta entra a la habitación de Andrés. La luz que se filtra por la ventana ilumina su rostro pálido. Se sienta a su lado, toma su mano y le habla con voz suave. Han pasado días desde que despertaste, y todos seguimos sin entender qué recuerdas y qué no. Pero yo necesito saber si sigues siendo tú. El silencio responde por él.
Cuando el médico entra, ella se aparta. Está estable, dice el hombre. Pero no podemos forzar la memoria. Marta asiente, aunque su mirada permanece fija en el rostro de su hermano. Ojalá el olvido fuera también una cura, murmura. De regreso en la mansión, Luz y Begoña comparten una taza de té. La conversación gira inevitablemente hacia Gabriel. Dicen que ha ido a París a intentar revertir la compra, comenta Luz. Begoña frunce el ceño. No me lo creo. Gabriel nunca hace nada sin un propósito oculto. Luz la observa con curiosidad. ¿Y cuál crees que es esta vez? Begoña se queda pensativa. Quizás quiere borrar su rastro, o preparar algo peor. Con él nunca se sabe. Luego, casi en un susurro, añade, a veces pienso que lo conozco demasiado. Y eso me asusta. Mientras tanto, en el despacho de Damián, el hombre revisa las cuentas una vez más. Los números son fríos, implacables. Por primera vez en años, se da cuenta de que no entiende lo que tiene delante. La empresa que construyó con sus manos ya no le pertenece. Levanta la vista y ve la vieja maqueta de la fábrica, aquella que Jesús solía admirar cuando era niño. La acaricia con la punta de los dedos. Tú también soñabas con esto, hijo, murmura. Y mira en qué se ha convertido nuestro sueño. Afuera, los obreros trabajan en silencio. La sirena de la fábrica suena más débil que de costumbre, como si hasta el metal se resistiera a obedecer. Esa tarde, Digna decide ir a visitar a Marta. Lleva un ramo de flores y una expresión sincera de arrepentimiento. Cuando entra en la casa, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Marta la recibe de pie, sin sonreír. ¿Qué haces aquí?, pregunta con voz fría. Necesitaba verte, responde Digna. Lo que te conté no fue para herirte, sino porque ya no podía cargar sola con esa verdad. Marta aprieta los labios. Esa verdad mató a mi hermano. Digna baja la cabeza. Y también una parte de mí. Por un momento, ninguna habla. Solo se escucha el tic-tac del reloj. Finalmente, Marta respira hondo. No sé si podré perdonarte. Pero agradezco que no siguieras mintiendo. Digna asiente. A veces el silencio es una forma de cobardía. Cuando se marcha, Marta siente que algo dentro de ella se afloja. No es alivio, pero sí una grieta por donde entra el aire. En la tienda, Carmen termina de cerrar. Tasio llega tarde, empapado por la lluvia. Perdí la noción del tiempo, dice, dejándose caer en una silla. Ella le ofrece una toalla. Llevas días sin descansar. Él la mira con cansancio. ¿Cómo hacerlo cuando todo se derrumba? Carmen se acerca y le acaricia el cabello. A veces hay que dejar que las cosas caigan para poder levantarlas de nuevo. Él sonríe, triste. Eres demasiado buena para este lugar. O demasiado terca, responde ella, intentando aligerar el ambiente. Pero ambos saben que la sombra de la fábrica los persigue incluso en los momentos más íntimos. En la colonia, los rumores sobre Gabriel se multiplican. Algunos dicen que ha sido visto en una oficina de abogados en París, otros, que está negociando con un competidor para vender las patentes de perfumerías de la reina. Damián recibe una llamada esa misma noche. Una voz anónima le advierte. Su abogado no ha ido a impugnar nada. Ha ido a cerrar el trato. El corazón del patriarca se acelera. ¿Quién es usted?, pregunta, pero la línea se corta. Se queda un momento con el auricular en la mano, mirando la nada. Luego, con un movimiento brusco, lo deja caer. Traidor, susurra. La palabra suena como un disparo en la oscuridad. Mientras tanto, en la estación de París, Gabriel baja del tren con el rostro cubierto por la niebla. Se ajusta el abrigo y camina entre la multitud. La ciudad lo recibe con su mezcla habitual de belleza y cinismo. Entra en un café y pide un espresso. Frente a él, un hombre de traje oscuro lo espera. Monsieur de la Reina, dice con un acento francés perfecto. Brossard está satisfecho con la operación. Gabriel lo mira sin responder. Solo asiente. El hombre deja un sobre la mesa. Aquí están los documentos finales. Cuando firme, la fábrica será oficialmente nuestra. Gabriel abre el sobre, pero no toma la pluma. Se queda observando la tinta negra que mancha las letras. Nuestra, repite en voz baja. Luego sonríe con una amargura que roza la desesperación. No hay nada nuestro en una traición. El francés lo observa intrigado. ¿Va a firmar o no? Gabriel se levanta. Todavía no. Quiero verlo todo caer primero. Y se marcha, dejando el sobre intacto sobre la mesa. La cámara lo sigue caminando bajo la lluvia, mientras el reflejo de las luces se distorsiona en los charcos. Su silueta se pierde entre los edificios, y por un instante parece un hombre sin patria, sin familia, sin alma. En la colonia, esa misma lluvia golpea los cristales de la mansión. Damián, solo en su despacho,
siente que algo dentro de él se rompe definitivamente. Mira el reloj. Casi medianoche. Cierra los ojos y susurra una oración que suena más a despedida que a esperanza. Si esto es el final, al menos que no se lleve mi nombre. Y mientras el trueno retumba en la distancia, una idea empieza a tomar forma en su mente. Tal vez aún quede una última jugada, una forma de recuperar lo perdido. Pero para ello, deberá enfrentarse a todos, incluso a sí mismo. El amanecer siguiente no trae consuelo. Las nubes permanecen suspendidas sobre la colonia como una amenaza muda. En la mansión de la reina, los pasillos parecen más largos, más fríos. La criada que sirve el desayuno cruza el comedor en silencio, evitando mirar a Damián, que continúa en el mismo lugar de la noche anterior, con la cabeza baja y los papeles de Brossard extendidos sobre la mesa. La cafetera se enfría intacta. En el piso superior, Begoña se viste lentamente. El cansancio de los últimos días la ha transformado en alguien que apenas reconoce en el espejo. Su embarazo, que debería ser motivo de esperanza, se ha convertido en un secreto que la ahoga. Mientras se abrocha el vestido, oye pasos en el pasillo. Abre la puerta. Es Luz, que llega con gesto preocupado. Damián no ha dormido, dice. Lleva horas encerrado. ¿Has sabido algo de Gabriel? Solo rumores, y los rumores son peores que la verdad. Begoña baja las escaleras con paso firme. Sabe que no puede seguir esperando a que otros le digan lo que está pasando. Entra en el despacho sin anunciarse. Damián levanta la vista, los ojos rojos de insomnio. Necesito saberlo todo, dice ella. Todo, repite él con una risa amarga. Ni yo mismo entiendo ya lo que ocurre. Señala los documentos sobre la mesa. Aquí está nuestra ruina. Las cláusulas que Gabriel redactó entregan a Brossard del control operativo. No solo la participación, Begoña. El control. Ella se queda en silencio. ¿Y usted firmó? Confié, responde él, bajando la voz. Y ese fue mi error. Por primera vez, ella percibe algo que nunca había visto en Damián. Miedo. No ira, no orgullo, sino un miedo profundo, el de quien ve desmoronarse todo lo que amó. Cuando sale del despacho, Begoña no sube a su habitación. Se detiene en el pasillo, observa la puerta cerrada del antiguo despacho de Gabriel y siente un impulso extraño. Mira alrededor. Nadie la ve. Empuja la manilla y entra. El aire dentro huele a polvo y whisky. La lámpara, aún encendida, lanza una luz amarillenta sobre los papeles apilados. Se aproxima al escritorio y comienza a revisar cajones. Entre cartas sin abrir, contratos, y notas con la letra apretada de Gabriel, encuentra un sobre sellado con el emblema de Brossard. El corazón le da un vuelco. Lo abre con manos temblorosas y extrae el contrato duplicado. Lo que lee la deja sin aliento. No solo confirma lo que Damián sospechaba, sino que demuestra que la venta fue planeada mucho antes de la votación. Gabriel había pactado con los franceses mientras aún fingía oponerse a ellos. Begoña siente una oleada de rabia y vértigo. Nos ha vendido, murmura, a todos. Por un momento duda si contarle a Damián de inmediato, pero algo dentro de ella le dice que no. Que antes debe entender qué más oculta ese despacho. Rebusca entre los cajones y encuentra una carta arrugada, escrita de puño y letra por Gabriel. No está dirigida a nadie, pero las palabras hablan de arrepentimiento, de un viaje que no es huida, sino castigo. A veces el infierno no está debajo, sino dentro, se lee. Y el precio de la ambición es no reconocer ya el rostro propio. Sus ojos se nublan. Durante un instante, siente lástima por él, por ese hombre que la arrastró entre verdades y mentiras, que la hizo sentir amada y culpable al mismo tiempo. Pero enseguida recuerda a Damián, a la familia, al legado que se desmorona, y la compasión se transforma en determinación. Dobla el contrato y lo guarda en el bolsillo de su abrigo. En ese mismo momento, Tasio cruza la colonia con paso rápido. Los obreros lo miran con recelo. Uno de ellos, un hombre de bigote canoso, se le acerca. ¿Es verdad lo de los franceses?, pregunta. Tasio detiene el paso. ¿Qué dicen ahora? Que la fábrica ya no pertenece a los de la reina. Que Brossard mandará desde París. Tasio aprieta los puños. Mentiras. ¿Seguro? El silencio del hijo del patrón es respuesta suficiente. El rumor se propaga como un incendio. En cuestión de horas, el taller entero murmura la palabra venta como si fuera una maldición. Gaspar, al enterarse, intenta calmar los ánimos. Dejen trabajar a Tasio, dice. Nadie ha confirmado nada, pero su voz se pierde entre las protestas. Nos vendieron como si fuéramos tornillos.
grita alguien. Ni siquiera tuvieron el valor de mirarnos a la cara. El caos se apodera del taller. Tasio, impotente, sube a una caja para hacerse oír. Escuchadme, no somos esclavos de los franceses. Mi padre luchará por recuperar lo que es nuestro. Pero incluso mientras habla, sabe que sus palabras no convencen a nadie. La fe de los obreros se ha quebrado, igual que la suya. Esa tarde, Begoña regresa a casa. En el vestíbulo la espera Luz, nerviosa. Damián te buscó, está alterado. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Begoña la mira a los ojos. Voy a darle la verdad, aunque lo destruya. Entra en el despacho y deja el contrato sobre la mesa. Damián lo abre, y a medida que sus ojos recorren las líneas, el color abandona su rostro. No puede ser. Sí puede, responde ella. Y lo es. Durante un largo minuto, ninguno habla. El sonido del reloj llena el silencio. Finalmente, Damián golpea la mesa con el puño. Ese malnacido. Las lágrimas asoman, pero se rehúsa a dejarlas caer. Yo lo traje a esta casa, lo traté como a un hijo. Y él lo traicionó como un padre, dice Begoña en voz baja. Damián se levanta. Esto no quedará así. Si Gabriel cree que puede borrar nuestro nombre, se equivoca. ¿Y qué piensa hacer? Lo mismo que hizo mi padre cuando quisieron robarle la fórmula del primer perfume: pelear. Sus palabras suenan firmes, pero en el fondo, ambos saben que la pelea ya no es solo contra Gabriel o Brossard, sino contra el tiempo, contra la decadencia inevitable de un mundo que se les escapa de las manos. Al caer la noche, los obreros se concentran frente a la fábrica. Nadie los ha convocado oficialmente, pero el rumor del día los ha traído allí. Las luces del edificio, antes símbolo de prosperidad, ahora parecen frías, hostiles. Tasio sube al pequeño muro de piedra. Os juro que esto no es el fin. Un hombre le responde, entonces demuéstralo. En ese instante, llega Gaspar. Trae en las manos un papel arrugado. He conseguido esto en la oficina central, dice, entregándoselo. Tasio lo despliega y su rostro palidece. Es una copia del nuevo reglamento firmado por Brossard. A partir del lunes, todos los empleados deberán reportarse a la dirección francesa. Las palabras se clavan como cuchillos. Nadie habla, solo se escucha el murmullo del viento y el crujido del papel entre los dedos de Tasio. Entonces es verdad, dice una voz. Nos vendieron. El murmullo se transforma en gritos. Algunos lanzan piedras contra la verja, otros simplemente se marchan, con la mirada vacía. Tasio intenta detenerlos, pero Gaspar lo sujeta del brazo. No puedes controlarlo. Tengo que hacerlo. Ya no se puede. En el hospital, Marta se entera de la noticia a través de una enfermera. Corre hacia el teléfono y llama a casa, pero nadie responde. Se sienta junto a Andrés, que aún duerme, y le susurra. Todo se derrumba, hermano. Si estuvieras despierto, sabrías qué hacer. En ese momento, él mueve ligeramente la mano. Ella lo mira, conteniendo el aliento. No sabe si ha sido un reflejo o un gesto consciente, pero en esa mínima señal encuentra la fuerza para no rendirse. Mientras tanto, en París, Gabriel camina por la orilla del Sena. Las luces reflejadas en el agua parecen burlarse de él. En su bolsillo lleva el contrato sin firmar. Se detiene en un puente, lo saca y lo observa bajo la lluvia. Podría tirarlo al río y borrar toda evidencia, pero sabe que el daño ya está hecho. Saca un cigarrillo, lo enciende y respira hondo. Quizás esto sea lo que merezco, murmura. Un hombre se acerca por detrás. Es el mismo emisario de Brossard. ¿Ha tomado una decisión, Messier? Gabriel lo mira, sonríe con una calma inquietante. Sí, pero no la que usted espera. La escena se corta ahí, dejando en el aire la incertidumbre. En la colonia, Damián convoca a su familia en el salón. Marta ha vuelto del hospital, Begoña está de pie junto a la chimenea, y Tasio llega empapado por la lluvia. El silencio pesa. Damián se aclara la garganta. He leído los contratos. Gabriel nos traicionó, pero no permitiré que Perfumerías de la Reina muera. No mientras quede uno solo de nosotros en pie. Marta se adelanta. ¿Y cómo piensa luchar contra un gigante? Con lo único que no pueden comprar, nuestra dignidad. Las palabras resuenan con fuerza. Tasio asiente. Luz, desde la puerta, contiene las lágrimas. Begoña lo observa en silencio, preguntándose si la dignidad bastará para detener el derrumbe. Cuando todos se dispersan, Damián queda solo frente al fuego. En su mirada se mezcla la furia con la determinación. Te fuiste a París a borrar tu culpa, Gabriel, murmura. Pero lo único que borraré yo será tu nombre.
Y mientras el fuego chisporrotea, en algún lugar lejano, un tren vuelve a ponerse en marcha. Nadie sabe aún si Gabriel regresa a casa o si huye definitivamente. Pero el eco de su partida seguirá resonando en cada rincón de la colonia, como un perfume que no se disipa, por más que uno lo intente. El amanecer del día siguiente no trae alivio. En la colonia, el aire huele a tierra húmeda y a incertidumbre. Los trabajadores, aún con las ropas empapadas por la lluvia de la noche anterior, se reúnen frente a las puertas de la fábrica. El cartel de «Perfumerías de la Reina» brilla apenas, cubierto por una fina capa de polvo y óxido, como si también él sintiera el peso del abandono. Gaspar camina entre ellos, intentando mantener la calma. Tasio hablará con su padre, repite una y otra vez, pero nadie le cree ya. Los hombres murmuran con amargura, las mujeres se aferran a sus pañuelos. Uno de los obreros, Antonio Benítez, el más viejo del grupo, levanta la voz. Nos vendieron, Gaspar. Y ni siquiera tuvieron el valor de decirlo en nuestra cara. Las palabras se clavan como agujas. Gaspar no responde, mira hacia el portón cerrado y siente, por primera vez, que las promesas ya no sirven. Dentro, el eco metálico de los pasos de los capataces franceses confirma lo que todos temían. La fábrica ya no les pertenece. A mediodía, Damián llega. Viste de negro, con el rostro endurecido por la rabia. Los obreros se apartan al verlo, pero nadie lo saluda. En sus ojos hay más reproche que respeto. Él lo percibe, y eso lo hiere más de lo que muestra. Subiendo a la escalinata, alza la voz. Sé lo que se dice. Que los de la Reina traicionaron a los suyos. Que mi apellido se vendió al mejor postor. Pero mientras yo respire, esta fábrica seguirá siendo española. Un murmullo recorre la multitud. ¿Y cómo piensa evitarlo? Grita alguien desde el fondo. ¿Con palabras? Damián respira hondo. Con hechos. Su voz retumba, pero en el fondo sabe que sus hechos llegan tarde. Tasio lo observa desde un costado, con el corazón encogido. Nunca había visto a su padre tan frágil. Luz, que ha acudido para acompañar a Luis, se acerca a él. Déjalo hablar, le dice. Necesita hacerlo. Tasio asiente, aunque en su interior siente que ese discurso no detendrá el derrumbe. Mientras tanto, dentro de la mansión, Begoña y Marta discuten. No puedes seguir ocultando el contrato, insiste Marta. Papá debe saberlo todo. Ya lo sabe, responde Begoña. Pero no puedo permitir que esa rabia lo consuma. Si sigue así, el odio lo matará. ¿Y qué propones? ¿Callar otra vez? Begoña la mira, agotada. Proponer silencio no siempre es cobardía. A veces es la única forma de sobrevivir. La tensión entre ambas es casi física. Marta da un paso hacia ella, temblando de furia. Tú hablas como si él no hubiera destruido todo lo que tocó. Como si aún mereciera tu compasión. No hablo por él, Marta. Hablo por ti, por mí, por lo poco que queda de esta familia. Un silencio denso las envuelve. La verdad es que ninguna tiene fuerzas para seguir luchando contra los fantasmas del pasado. En la casa de los Merino, Digna se enfrenta a su propio infierno. Luis regresa del laboratorio con la noticia de que los franceses han impuesto nuevas normas de producción. Han reemplazado mis fórmulas, dice con voz quebrada. Las mías, madre, las que me costaron años. Digna intenta consolarlo. Es una transición, no durará. ¿Transición? Esto es un entierro, y usted lo sabe. Joaquín, sentado junto a la ventana, interviene. No deberíamos haber votado a favor. Ya es tarde para lamentos, replica ella, pero sus palabras suenan vacías. Luis golpea la mesa con el puño. Tarde para todos, también para usted. Luego sale, dejando a su madre sola con el eco de sus culpas. En la colonia, los franceses han empezado a colocar carteles nuevos. Dirección General Brossard. Los obreros los observan con una mezcla de curiosidad y rabia. Gaspar los arranca, uno por uno, hasta que un capataz intenta detenerlo. Monsieur, c'est interdit. Esto no es Francia, responde Gaspar, y su voz estalla con la furia de los que ya no temen perder nada. El capataz retrocede, pero promete denunciarlo. Gaspar lo ignora. La rebelión silenciosa ha comenzado. Esa tarde, Tasio regresa a casa, empapado, cubierto de barro. Damián lo espera en el despacho. ¿Dónde has estado? Con los obreros. ¿Y qué les has dicho? La verdad, que lucharemos. Damián asiente. Bien, pero no basta con promesas. El joven lo mira con dureza. Entonces dime qué hacer, porque yo no soy Gabriel, ni un patriarca de salón.
Soy alguien que aún cree que la fábrica vale más que un apellido. Las palabras hieren, pero Damián no reacciona. Solo dice, a veces, hijo, los hombres fuertes no se reconocen en los espejos. Mientras tanto, Begoña baja al sótano de la mansión. Necesita un momento de soledad, lejos de los gritos y los reproches. Se sienta en un banco, apoya la mano sobre su vientre y cierra los ojos. No sé qué mundo te espera, mi amor, susurra. Pero prometo que no será este. El sonido de un motor la saca de sus pensamientos. Se levanta y sube las escaleras. Por la ventana del vestíbulo, ve un coche detenerse frente a la puerta. De él baja un hombre con gabardina. La lluvia cae con fuerza, pero aún así reconoce su silueta. Gabriel. Por un instante, el tiempo se detiene. Todo el aire parece desaparecer. Lo observa avanzar hacia la entrada con paso sereno, como si no hubiera pasado nada. Cuando empuja la puerta, el chirrido del metal resuena en toda la casa. Begoña retrocede, sin poder creerlo. Pensé que no volverías, dice finalmente. Y sin embargo, aquí estoy. Su voz es más grave, más cansada. Hay algo distinto en él, una sombra que antes no tenía. Begoña se cruza de brazos. ¿Vienes a pedir perdón? No, vengo a arreglar lo que rompí. Ella suelta una carcajada incrédula. ¿Arreglar, Gabriel? Ya no queda nada. Siempre queda algo, responde, mirándola con esa calma inquietante que tanto la desconcierta. Damián baja las escaleras al oír las voces. Cuando lo ve, se queda inmóvil. El silencio entre ambos hombres es insoportable. Finalmente, el patriarca rompe la distancia. No me digas que has vuelto con excusas. No, dice Gabriel, he vuelto con una solución. ¿Solución? Repite Damián, con el rostro desencajado. Tú eres el problema. Escúchame primero. No tengo nada que escuchar. Begoña intenta intervenir, pero Damián levanta la mano. Vete, hija, esto no es asunto tuyo. Sí lo es, replica ella. Él también es el padre de mi hijo. El silencio que sigue corta el aire como un cuchillo. Damián palidece. ¿Qué has dicho? Begoña lo mira, firme, aunque la voz le tiembla. Estoy embarazada, y es suyo. Por primera vez en mucho tiempo, Damián parece perder el control. Da un paso atrás, tambaleante, como si la noticia lo hubiera golpeado físicamente. Gabriel, en cambio, guarda silencio. No la mira, no sonríe, no dice nada. Solo aprieta los labios, sabiendo que cualquier palabra sería insuficiente. Fuera de mi casa, murmura Damián, apenas audible. Déjame explicarlo, intenta Gabriel. Fuera, repite él, con un tono que no admite réplica. Begoña lo observa marcharse bajo la lluvia, con el rostro empapado y el corazón desgarrado. Damián se queda de pie, respirando con dificultad. No puedo más, dice, y se apoya en el escritorio. Luz, que ha presenciado la escena desde la escalera, corre a sostenerlo. Necesita descansar, dice ella. Lo que necesito es justicia. Fuera, Gabriel se detiene al pie del portón. Mira hacia la fábrica, que aún se mantiene en pie, y murmura. A veces hay que destruirlo todo para empezar de nuevo. Luego se aleja, desapareciendo entre la niebla. Esa noche, la colonia entera parece contener el aliento. En las casas, las lámparas parpadean. En los talleres, el ruido de las máquinas se apaga. Nadie sabe qué ocurrirá mañana, pero todos sienten que el final se acerca. Y en medio de ese silencio, Damián, solo en su despacho, abre la ventana y deja que el viento apague la llama de la chimenea. Si el fuego no me mata, dice para sí, entonces me hará más fuerte. Fuera, la tormenta arrecia. Y, por primera vez, la colonia no huele a perfume, sino a miedo. La noche cubre la colonia con un silencio que no es calma, sino preludio. La tormenta ha cesado, pero el aire aún vibra con la electricidad del conflicto. En la fábrica, los obreros se han reunido otra vez, convocados esta vez no por Tasio ni por Gaspar, sino por el instinto de sobrevivir. El portón principal está cerrado con cadenas. Nadie sabe quién las colocó, pero todos lo interpretan como una señal. Ya no son bienvenidos en su propio trabajo. Entre ellos, Gaspar sostiene una linterna. La luz parpadea sobre los rostros cansados. Tenemos que hablar con Damián, dice. Él no puede saber lo que está pasando si no se lo decimos nosotros. Pero una voz lo interrumpe desde el fondo. ¿Y de qué servirá? ¿No ves que nos vendió igual que Gabriel? Las palabras resuenan con fuerza, encendiendo los ánimos. Tasio,
que acaba de llegar, empuja entre la multitud hasta colocarse al frente. Mi padre no los ha vendido. Gabriel sí, pero él no. Un murmullo recorre a los hombres. Algunos lo miran con respeto, otros con escepticismo. Entonces que venga a decírnoslo, grita una mujer, con el delantal todavía manchado de aceite. Porque mientras él calla, nosotros perdemos el pan. Tasio respira hondo. Lo traeré, promete, y sin esperar respuesta, se da la vuelta. Gaspar lo sigue. No puedes enfrentarte solo a él. No es un enfrentamiento, responde Tasio, mirando el suelo. Es una súplica. En la mansión, Damián permanece sentado en su escritorio, inmóvil. Las palabras de Begoña aún le resuenan en la cabeza. Es suyo. Esa frase se repite una y otra vez, como un eco que no lo abandona. Frente a él, los papeles de la venta parecen ahora insignificantes. El verdadero golpe no ha sido económico, sino humano. Luz entra sin anunciarse. Debe descansar. Descansar es para los muertos. Y si sigue así, pronto lo será. Él la mira, agotado. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Luz duda. Depende de quién las pida. Entonces dime, ¿yo las merezco? Quizás sí, pero no si sigue culpando a todos menos a sí mismo. La frase lo hiere, pero no responde. Cuando ella se va, el silencio vuelve, pesado. Damián se levanta, abre la puerta del despacho y se encuentra frente a Begoña, que acaba de bajar las escaleras. ¿Vas a irte también?, pregunta él. No lo sé. Deberías, aquí no queda nada que valga la pena. Eso no es cierto, dice ella, con un hilo de voz. Aún queda el hijo que llevo dentro, su nieto. Él la observa largo rato, sin saber si sentir orgullo o dolor. Finalmente, murmura. Entonces lucha por él. No cometas mis errores. En ese momento, un golpe en la puerta rompe la conversación. Tasio entra empapado, con la mirada desesperada. Padre, los obreros se están amotinando. Necesitan oírlo. ¿Amotinando? Sí, creen que los hemos abandonado. Damián se pone el abrigo sin decir palabra. Begoña intenta detenerlo. No puede salir, está enfermo. No estoy enfermo, estoy harto. En pocos minutos llegan a la fábrica. Los obreros se agrupan frente al portón. Al verlos, algunos se apartan, otros murmuran insultos. Damián se adelanta. No vine a defenderme, dice. Vine a mirarlos a los ojos. El murmullo se apaga. Sí, se cometieron errores. Confié en el hombre equivocado, lo admito. Pero nunca vendería lo que mi padre construyó con sus manos y lo que ustedes mantuvieron con las suyas. Si he fallado, fallé luchando por todos. Por primera vez en días, su voz suena firme, casi joven. Tasio lo mira con una mezcla de respeto y tristeza. Gaspar asiente, conteniendo las lágrimas. Los obreros se miran entre sí. Nadie aplaude, pero el silencio que sigue es de reconciliación. Entonces una voz rompe la calma. ¿Y qué pasará ahora? ¿Quién manda? Damián respira hondo. Nadie manda mientras yo viva. Y si los franceses quieren esta fábrica, tendrán que llevársela ladrillo a ladrillo. Las palabras desatan un murmullo. Algunos levantan el puño, otros comienzan a cantar el viejo himno del taller. Por primera vez en mucho tiempo, la colonia suena unida, aunque solo sea por la rabia. Al amanecer, el portón se abre. No porque Brossard lo ordene, sino porque Damián lo hace. Trabajemos, dice, y los hombres obedecen. No por obediencia, sino por respeto. Esa misma mañana, Gabriel regresa a la mansión. Su ropa aún húmeda por la lluvia de París, el rostro pálido, los ojos hundidos. Nadie lo esperaba. Los criados lo observan con temor. Cuando entra en el despacho, Damián lo recibe sin levantarse. Pensé que no tendrías la desvergüenza de volver, dice el patriarca. No he venido a pedir perdón, responde él. He venido a reparar lo que aún puedo. Ya no puedes reparar nada. Sí puedo. Brossard no tiene los papeles firmados. Los destruí. Damián lo mira, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? Que la venta no se concretó. Fui a París a romper el trato. Los contratos que firmaste siguen siendo tuyos, pero inválidos. El silencio que sigue es absoluto. Begoña, que ha escuchado desde la puerta, se adelanta. ¿Por qué lo hiciste? Porque no podía vivir con ello. Porque vi en sus ojos. Los tuyos, los de Damián. Algo que me recordó lo que fui antes de corromperme. Damián se levanta lentamente. ¿Y crees que eso te absuelve? No,
Solo espero que al menos nos dé una oportunidad. El patriarca se aproxima y lo golpea. No con rabia, sino con el peso de todo lo no dicho. Gabriel no se defiende. No lo hice por ti, dice Damián. Lo hice por mi apellido. Lo sé. Begoña interviene, colocándose entre ambos. Basta, ya no queda nada que golpear. Damián se aparta, respirando con dificultad. Si lo que dices es cierto, entonces mañana empezaré de nuevo. Pero tú, Gabriel, no volverás a poner un pie en esta fábrica. No lo pretendo, responde él. Me iré, solo vine a dejar las llaves. Las coloca sobre el escritorio. Durante unos segundos, todos guardan silencio. Begoña las toma, temblando. ¿A dónde irás? Lejos, donde nadie me recuerde. Damián lo observa mientras se marcha. Por primera vez, no siente odio, sino una tristeza extraña. Quizás nunca fue un enemigo, sino un espejo, murmura. En la colonia, los rumores sobre la decisión de Gabriel corren como el fuego. Gaspar informa a los obreros. El francés no tiene el control. Seguimos siendo de la reina. Una ovación espontánea llena el taller. Tasio levanta la vista al cielo y sonríe por primera vez en semanas. Esa tarde, Begoña se sienta en el jardín, mirando el horizonte. Luz se acerca con 2 tazas de té. Ha sido un día largo, dice. Y apenas comienza, responde Begoña, acariciando su vientre. No sé qué mundo vendrá, pero al menos ahora hay esperanza. Dentro, Damián firma los nuevos documentos que restablecen la propiedad. En su rostro hay cansancio, pero también una serenidad nueva. Por primera vez, no se siente prisionero del pasado. Antes de cerrar la carpeta, mira el retrato de Catalina. Lo logramos, vieja, murmura. No sin cicatrices, pero seguimos en pie. Fuera, el sonido de las máquinas vuelve a llenar el aire. No es el ruido de antes, ni el mismo perfume, es un nuevo comienzo. Mientras tanto, en una carretera solitaria, Gabriel conduce su coche hacia el horizonte. En el asiento del acompañante, una carta sin abrir lleva el nombre de Begoña. No la leerá. No porque no quiera, sino porque sabe que algunas verdades solo duelen cuando se comprenden. El sol se pone sobre la colonia, tiñendo de naranja los tejados. La cámara se detiene en la fábrica, donde las luces vuelven a encenderse. En la entrada, el cartel restaurado reluce bajo la última luz del día. Perfumerías de la Reina. Desde 1924, libres por esencia. Y por primera vez en mucho tiempo, esa palabra, libres, suena sincera. El amanecer siguiente llega sin estrépito, como si la colonia despertara después de un largo sueño inquieto. Las calles, aún húmedas por la lluvia, parecen limpias, pero bajo la superficie leite el cansancio de los días convulsos. En la casa grande, Damián observa por la ventana cómo los obreros regresan al trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, no siente orgullo, sino una calma cansada que le pesa en el pecho. Durante horas, ha permanecido inmóvil frente al retrato de Catalina, intentando entender qué queda de aquel hombre que fundó la fábrica con esperanza. Ha perdido socios, confianza, y casi a su propia familia. Sin embargo, al ver a Tasio caminar entre los trabajadores con una autoridad serena, comprende que no todo se ha perdido. Tal vez la verdadera herencia no era la empresa, sino la resistencia que sobrevive al desastre. En el taller, los ruidos mecánicos resuenan como un corazón que vuelve a latir. Los hombres trabajan en silencio, conscientes de que cada frasco, cada mezcla, representa una segunda oportunidad. Gaspar ha vuelto a organizar la producción con la disciplina de siempre, pero esta vez hay en su rostro una humildad nueva. La victoria no ha traído gloria, sino responsabilidad, y eso lo transforma más que cualquier ascenso. Luz se mueve entre ellos con la bata blanca impecable, revisando los informes de calidad. Su presencia impone respeto, pero también ternura. Ha sido testigo del colapso y del renacimiento, y dentro de ella crece una sensación de gratitud silenciosa. Sabe que todo podría haberse perdido, pero también que cada ruina esconde un punto de partida. La fragilidad de los demás le recuerda su propia fortaleza. En el despacho, Damián recibe la visita de Tasio. El hijo se mantiene de pie, pero sus hombros ya no tiemblan. Durante un instante, ninguno dice nada, y el silencio que los separaba parece volverse un puente. Damián observa sus manos manchadas de grasa y siente un extraño orgullo. En el rostro de su hijo ve el reflejo del hombre que él mismo fue antes de que la ambición lo cegara. Esa reconciliación tácita no necesita palabras. Tasio,
por primera vez, no busca aprobación, y Damián, por primera vez, no intenta imponer su voluntad. Ambos comprenden que la fábrica, más que un negocio, es una herida compartida. Cada ladrillo de esas paredes contiene una derrota, pero también un aprendizaje. Las deudas no se pagan solo con dinero, sino con actos de amor y humildad, y ambos comienzan a entenderlo. Begoña, en cambio, ha decidido permanecer en casa durante unos días. La fatiga física se mezcla con una serenidad melancólica. Pasa horas escribiendo en su cuaderno, intentando ordenar los fragmentos de todo lo vivido. A veces recuerda a Gabriel, no con odio ni deseo, sino con una ternura resignada. Él fue la sombra que la empujó a conocerse, y aunque su huida le duele, también la libera. A medida que el sol asciende, la colonia se llena de vida. Los niños corren por la plaza, los comercios reabren, y el aire vuelve a oler a jabón y a lirios. La rutina regresa, pero ya nada es igual. Hay una madurez colectiva en la forma de moverse, una conciencia de fragilidad. Cada vecino, cada trabajador, parece haber comprendido que la libertad no se hereda. Se defiende a diario, incluso con el silencio. En la casa de los Merino, Digna se enfrenta al reflejo del pasado. Luis ha vuelto al laboratorio, y Joaquín intenta reparar las máquinas antiguas. Ella observa a sus hijos y siente la mezcla amarga de culpa y alivio. La vida sigue, aunque nadie haya pedido seguirla. Comprende, con un estremecimiento, que el perdón nunca es completo, pero el remordimiento tampoco debe ser eterno. Mientras tanto, en la colonia, Marta y Gaspar conversan junto al portón. Ella ha regresado al trabajo, aunque su mirada conserva una tristeza profunda. La muerte de Jesús y la revelación de Digna la han dejado marcada, pero en su paso firme se nota la determinación de quien ha aceptado la cicatriz como parte de su piel. Gaspar la observa en silencio y piensa que esa fortaleza es el perfume más valioso que existe. Esa tarde, el sol se filtra entre los árboles y tiñe los muros de la fábrica con tonos dorados. Los trabajadores salen en grupos pequeños, riendo con timidez, como si temieran romper un hechizo. Damián los despide desde la puerta principal, sin discursos ni solemnidad. No necesita palabras para sentir que, aunque el futuro sea incierto, ha recuperado algo más importante que el control, el respeto de los suyos. En el jardín, Begoña pasea descalza sobre la hierba húmeda. El viento le acaricia el rostro y, por un instante, siente que el peso del pasado se disuelve. Su mano descansa sobre su vientre, donde una vida late con fuerza. Piensa en su hijo y sonríe sin darse cuenta. No sabe si nacerá en un mundo mejor, pero sí sabe que será un mundo distinto, menos dominado por el miedo. Dentro de la casa, Luz enciende las lámparas. El resplandor cálido se mezcla con el aroma a madera y a flores frescas. Todo parece más humano, más frágil, más verdadero. En ese silencio amable, Damián sube las escaleras despacio, apoyando una mano en la baranda. No siente orgullo ni culpa, solo el cansancio honesto de quien ha peleado hasta el final. Esa noche, antes de dormir, abre una libreta y escribe una frase. La libertad no se compra ni se hereda. Se gana cada día con el peso de nuestras decisiones. Luego cierra los ojos y deja que el cansancio lo venza, sabiendo que, al fin, la casa respira otra vez. A varios kilómetros, en una carretera solitaria, Gabriel conduce bajo la luna. La radio suena apenas, y el reflejo de las luces se dibuja en su rostro. No piensa en el pasado, ni en Begoña, ni siquiera en la fábrica. Piensa en el perdón, ese territorio que aún no ha aprendido a habitar. En su bolsillo guarda un frasco de perfume, el último que elaboró antes de marcharse. Lo abre, lo huele, y por primera vez, sonríe. El viento se lleva ese aroma hacia la noche, y con él, todo lo que fue. El amanecer del día siguiente llega con un aire distinto. La colonia parece renacer bajo una luz más clara, como si el cielo hubiera decidido perdonar por un instante a los hombres. Las calles huelen a tierra mojada y a jabón nuevo, los obreros cruzan las puertas de la fábrica sin temor, y el humo que sale de las chimeneas ya no es símbolo de sometimiento, sino de continuidad. Dentro de la casa grande, el silencio ha cambiado de forma. Ya no pesa, ahora abriga. Damián se levanta temprano. Las arrugas de su rostro parecen más profundas, pero también más sinceras. En su mesa de trabajo no hay contratos, ni facturas, ni informes, solo una taza de café y un papel en blanco. Se sienta frente a él y escribe despacio, como si cada palabra fuera una reparación silenciosa. No anota cifras, sino nombres, los de los obreros que resistieron,
los de su familia, los de quienes lo traicionaron y aún así lo obligaron a ser mejor. Sabe que el tiempo le queda corto, pero también sabe que, a veces, las cosas verdaderas comienzan cuando ya no se espera nada. En el taller, Gaspar organiza la producción con un ritmo más humano. Los hombres lo siguen sin órdenes, solo con miradas. Entre los frascos y las etiquetas, la esperanza se convierte en una forma de trabajar. Marta pasa por allí con una carpeta en la mano y un gesto sereno. Su duelo se ha vuelto madurez, y su dolor, fuerza. Ha comprendido que perdonar no siempre es olvidar, sino dejar de repetir la herida. Cuando se cruza con Gaspar, ambos se miran con ese respeto silencioso que solo existe entre quienes han sobrevivido al mismo naufragio. Tasio, por su parte, recorre los pasillos de la fábrica con un cuaderno bajo el brazo. Anota ideas, observa los procesos, escucha. Ya no busca complacer a su padre, ni rebelarse contra él. Ahora entiende que su destino no está en las sombras de Damián ni en los reflejos de Gabriel, sino en su propia voz. Ha dejado de ser el hijo que espera aprobación para convertirse en el hombre que construye futuro. Cada decisión, cada palabra, lleva el peso de una nueva generación. Begoña pasa las horas en el jardín, bajo el sol suave del mediodía. La brisa agita los rosales, y las flores desprenden un perfume delicado que la llena de paz. Acaricia su vientre y sonríe sin pensar. En sus ojos hay luz, pero también una nostalgia que no desaparece. Gabriel ha desaparecido sin dejar rastro, pero su ausencia ya no duele igual. Lo recuerda como se recuerda un sueño que enseñó algo, aunque haya terminado mal. Sabe que el niño que lleva dentro será su segunda oportunidad, la promesa que la vida le concede después de tantas pérdidas. En la casa de los Merino, Digna prepara pan. El olor invade toda la vivienda y la reconcilia con la rutina. Luis y Joaquín la ayudan en silencio, como si cada gesto cotidiano fuera una forma de pedir perdón sin palabras. Nadie habla de los franceses, ni del pasado, ni del miedo. Hablan del presente, de la cosecha, del tiempo, de la esperanza. En esos pequeños temas se esconde la grandeza que habían olvidado. La capacidad de seguir viviendo incluso después de perderlo todo. En la tarde, la colonia entera parece detenerse. Los obreros salen al patio principal, donde Damián ha pedido reunirlos. No hay discursos grandilocuentes, ni banderas, ni promesas vacías. Solo un hombre de pie frente a los suyos, con el sombrero en la mano y el orgullo redimido. Agradece la lealtad, la paciencia y la fe. No promete victorias, sino trabajo. No ofrece riquezas, sino respeto. Las palabras no son un discurso, sino un acto de reconciliación. Cuando termina, los aplausos no son fuertes, pero sí sinceros, y en esa sinceridad hay más poder que en cualquier aplauso estruendoso. Al caer la noche, las luces de la fábrica permanecen encendidas. Desde la colina, la silueta del edificio brilla con un resplandor dorado, como una herida que empieza a cicatrizar. Dentro, el olor a lavanda y lirio se mezcla con el humo de las máquinas. El aire es denso, pero vivo. Damián camina entre los pasillos, rozando con la mano las mesas de trabajo. Cada objeto, cada máquina, cada olor, es un fragmento de su historia. Se detiene frente a una de las ventanas y observa el cielo. Por un instante, siente la presencia de Catalina a su lado, no como un recuerdo, sino como una calma interior. Mientras tanto, en algún lugar lejano, Gabriel conduce bajo una lluvia fina. Las gotas resbalan por el parabrisas, deformando el reflejo de las luces. En la radio, una canción antigua habla de perdón y despedida. Él no canta, pero la escucha en silencio. Sabe que ya no puede volver, pero también sabe que, al destruir los contratos, devolvió algo que ni siquiera sabía que había perdido, su humanidad. Mira el frasco de perfume en el asiento del copiloto, lo destapa y lo huele por última vez. Su aroma se mezcla con la humedad de la noche, y por un momento, su rostro se ilumina con una sonrisa breve, casi imperceptible, pero sincera. De regreso en la colonia, Begoña observa el horizonte desde su ventana. La luna se refleja en los tejados mojados, y el silencio del campo se llena de promesas. Piensa en su hijo, en la vida que crece dentro de ella, en la posibilidad de un futuro sin miedo. No sabe qué le espera, pero por primera vez no necesita saberlo. Ha comprendido que la libertad no es un lugar, sino una forma de seguir caminando incluso cuando no hay caminos. Cuando las luces se apagan una a una, la colonia duerme en paz. En el aire, flotan los ecos de un día distinto, los susurros de quienes resistieron, los nombres de quienes cayeron, y el perfume de un tiempo nuevo. Perfumerías de la Reina vuelve a respirar,
no como una empresa, sino como una familia que aprendió a renacer de sus ruinas.